Bienvenidos al primer episodio de Tras las huellas del mal, asesinos seriales. Soy Víctor Rodríguez y hoy nos adentraremos en un tema tan perturbador como fascinante. Hablaremos de cómo la motivación sexual y el deseo de gratificación pueden llevar a comportamientos violentos y en algunos casos extremos al asesinato en serie. Exploraremos cómo la sexualidad se convierte en un motor siniestro para algunos de los crímenes más espantosos de la historia. Analizaremos los patrones, rituales y fantasías que llevaron a estos individuos a convertir el deseo en un impulso mortal. Para explorar este oscuro rincón de la psicología humana, hoy me acompaña Andrea. Bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Es un placer, aunque ciertamente es un tema un poco incómodo. Es muy necesario para comprender la mente criminal y los factores que llevan a estos comportamientos tan extremos. Acompáñenos mientras nos adentramos a las mentes de aquellos que hicieron del placer y la muerte una combinación macabra. Porque, tras cada crimen, hay un oscuro deseo esperando ser revelado. Esto es, Tras las huellas del mal, asesinos seriales. El tema de hoy es realmente complicado. Muchas veces, cuando pensamos en crímenes seriales, nos centramos en la violencia física, pero cuando la motivación detrás de estos crímenes es sexual, la dinámica cambia profundamente. Para ello, hoy veremos el caso de Jeffrey Dahmer, que ilustran cómo el deseo de gratificación sexual puede mezclarse con la violencia de una manera devastadora. Y lo más interesante es que cuando hablamos de este tipo de criminales, no solo estamos hablando de un acto sexual. En muchos de los casos, como el que fue de Jeffrey, el acto de violencia es lo que alimenta su deseo, el poder que tiene sobre la víctima, la total sumisión, el control absoluto. Todo eso se convierte en parte del acto sexual para ellos. Sin duda, Jeffrey es un ejemplo perfecto para ilustrar cómo la sexualidad y el poder pueden entrelazarse de forma profundamente perturbadoras, pues no solo asesinaban a sus víctimas, las deshumanizaban completamente, pues las veían como objetos de su propio deseo y control. De hecho, en muchos de los casos, el asesinato no era el objetivo final, sino que era un medio para alcanzar esa posesión total. Su fascinación por la necrofilia y el intento de crear zombies sumisos mediante lobotomías caseras muestran hasta qué punto quería ejercer poder absoluto sobre otros seres humanos. Es aterrador pensar en cómo alguien puede llegar a deshumanizar a otra persona hasta ese punto. Y más aún cuando Jeffrey, aparte de asesino, también era caníbal y necrófilo. La total falta de empatía y la frialdad con la que le operaba no deja de sorprender. Y creo que es un punto clave. Para Jeffrey, no solo se trataba de matar por matar. El acto de violencia estaba profundamente ligado a su necesidad de control. En su caso, incluso después de la muerte, sus víctimas seguían siendo objeto de su deseo. Intentaba matarlas cerca de él, como si quisiera evitar que lo dejaran. Así es, y eso es lo que lo convierte en uno de los casos más espeluznantes. Pues no buscaba simplemente una satisfacción momentánea, estaba obsesionado con la idea de poseer a sus víctimas para siempre, sin que pudieran escapar. Su deseo no era simplemente sexual, sino también profundamente psicológico. Necesitaba tener poder absoluto sobre sus víctimas, tanto en la vida como después de la muerte. Lo que resulta aún más interesante y aterrador es cómo esto puede reflejar un patrón que hemos visto en otros asesinos seriales. Muchos de ellos no solo se conforman con la violencia física, sino que la ven como una forma de reafirmar su control sobre otro ser humano. Es como si en esos momentos de ejercer ese control absoluto se sintieran que son más poderosos y completos. Totalmente. Jeffrey mató a 17 jóvenes, la mayoría de ellos hombres afroamericanos o de origen asiático. Hay algo perturbador en su selección de víctimas.
Muchos expertos creen que Jeffrey escogía víctimas pertenecientes a comunidades marginalizadas porque sabía que sería más fácil evadir a las autoridades. Hay un claro componente de poder y supremacía en sus crímenes. Y eso es lo que hace tan difícil comprender y poder predecir este tipo de comportamiento. Para muchas de las personas, la idea de mezclar la sexualidad y la violencia es completamente impensable, pero para ciertos asesinos, esa mezcla es lo que define su existencia. Jeffrey, por ejemplo, quería crear su propia realidad, donde las reglas sociales y morales no se aplicaban. Para él, todo giraba en torno a su propio deseo, a la idea de crear un espacio donde él tuviera el control absoluto. Y eso nos lleva a otro punto importante. Cuando hablamos de crímenes seriales motivados sexualmente, muchas veces es difícil separar la violencia del poder. La gratificación sexual no proviene simplemente del acto, sino del control que el criminal tiene sobre su víctima. Es una especie de poder total, donde la víctima se convierte en un objeto de sumisión completa, sin posibilidad de escapar o resistirse. Ahí vemos cómo Jeffrey es un ejemplo de ello. En su caso, el poder y el control era tan importante como el aspecto sexual. Incluso, intentó crear una especie de esclavos sexuales zombificados, mediante experimentos terribles con sus víctimas. Esto va mucho más allá de una simple perversión sexual. Es una manifestación de una necesidad psicológica de dominar y de controlar completamente a otro ser humano. Es importante reconocer que este tipo de comportamientos no surgen de la nada. En muchos casos hay señales desde la infancia o la adolescencia. Como el caso de Jeffrey, mostró comportamientos preocupantes desde muy joven, pues tenía un interés anormal por los cadáveres de animales. Recogía animales muertos de la carretera, los disecaba y exploraba con sus cuerpos. Este tipo de comportamiento es lo que los expertos llaman macabra curiosidad, y es un indicador claro de que los problemas emocionales son graves. El mismo Jeffrey dijo tiempo después de que el acto de diseccionar animales le daba una sensación de poder. Aparte de ello, su entorno familiar fue disfuncional. Sus padres tuvieron un matrimonio muy conflictivo, lo cual provocaba que Jeffrey fuera un niño retraído. Como mencionas anteriormente, fue desde entonces que él mostró interés en los animales muertos. Este tipo de comportamiento es una de las primeras red flags que a menudo se suelen pasar por alto. A medida de que Jeffrey crecía, su aislamiento social y su confusión sexual lo llevaron a tener fantasías violentas. En la adolescencia, sus pensamientos comenzaron a combinar la atracción sexual con la violencia. Cuando tenía 18 años, tuvo su primer intento de agresión cuando escondió en el bosque a un corredor al cual quería agredir sexualmente. Por suerte, no lo llevó a cabo en esta ocasión, pero su fantasía de dominar completamente a alguien comenzó a tomar forma hasta que eventualmente se convirtió en su primer asesinato. Ese primer asesinato fue crucial. Ocurrió en 1978. Steve Hicks fue su primera víctima. Jeffrey lo recogió mientras hacía autostop y lo llevó a su casa con la promesa de bebidas y compañía. Una vez Steve intentó irse, Jeffrey lo golpeó en la cabeza con una pesa y lo estranguló. Después del asesinato, Jeffrey desmembró el cuerpo, disolviendo algunas partes en ácido y triturando los huesos. Este fue el inicio de su tendencia a deshacerse de los cuerpos de formas horribles para evitar ser descubierto. Lo que hace más espeluznante a Jeffrey es cómo sus crímenes no se detuvieron ahí. Cada asesinato que cometía lo llevaba más cerca de cumplir sus macabras fantasías de crear esclavos sexuales completamente sumisos e incluso llegar a experimentar con sus cuerpos después de la muerte. Justamente, eso es lo que lo diferenciaba de otros asesinos seriales. Como ya lo mencionaste anteriormente, Jeffrey no solo los mataba, sino que intentaba zombificar a sus víctimas. En este proceso, pues también comienza a practicar el canibalismo, ya que el comer partes de sus víctimas era una forma de poder conservarlas para siempre. Podríamos decir que el canibalismo
Para él fue una forma extrema de manifestar su deseo de poseer completamente a sus víctimas. Incluso llegó a decir que comerlos lo hacía sentir que siempre estarían con él. Realmente tenía un nivel de deshumanización y de objetificación que desafiaba cualquier lógica. Vaya, hasta este punto pienso que debemos reconocer que este tipo de comportamiento no surge de la nada, pero el problema es que muchas veces estas señales no son tomadas en serio o simplemente no se reconocen. Justamente, Jeffrey tenía una vida interna muy oscura mucho antes de cometer sus primeros crímenes. Las fantasías violentas, el desinterés por las relaciones interpersonales normales, todo esto estaba presente en él. Pero como dices, es muy difícil poder identificar estos patrones antes de que se conviertan en un peligro real. La sociedad no siempre está preparada para detectar estos signos tempranos de una posible conducta criminal. Es increíble cómo estos primeros signos, si no se abordan, pueden evolucionar en comportamientos muchísimo más peligrosos. Exactamente. Esos años formativos son críticos y en el caso de Jeffrey, la falta de intervención contribuyó a su desarrollo patológico. Y ahí es donde vemos el reto. Muchos de estos individuos al principio permanecen simplemente extraños o inapropiados, pero con el tiempo estas características pueden evolucionar hacia algo muchísimo más siniestro. Yo creo que ahí es donde radica uno de los aspectos más trágicos de este caso. La falta de detección temprana es difícil, claro, pero no es imposible. Jeffrey, por ejemplo, mostró signos muy evidentes de problemas mentales, y aunque hubo intentos de tratar de redirigir su comportamiento, estos no fueron suficientes. Y eso nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos, como sociedad, estar mejor preparados para identificar estos comportamientos y actuar de manera efectiva, antes de que sea demasiado tarde. Porque incluso vemos que cuando Jeffrey fue arrestado, la policía encontró cosas inimaginables en su apartamento: cuerpos desmembrados, fotografías de sus víctimas y hasta un congelador lleno de restos humanos. A pesar de todo eso, él cooperó plenamente con las autoridades, confesando cada detalle. Eso es lo más escalofriante de Jeffrey, pues no mostró remordimiento, al contrario, parecía aliviado de haber sido capturado. Durante los interrogatorios que se le hicieron, describió sus crímenes con una frialdad sorprendente, como si quisiera entenderse a sí mismo. Algunos psiquiatras que lo evaluaron creen que Jeffrey era plenamente consciente de su monstruosidad, pero no podía controlar sus impulsos. Es casi como si Jeffrey quisiera ser detenido, aunque no podía detenerse por sí mismo. Esa mezcla de autodestrucción y control sobre sus víctimas es lo que lo convierte en un caso tan fascinante y aterrador a la vez. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo de desglosar cómo la motivación sexual y el poder están entrelazados en los crímenes seriales. Totalmente de acuerdo. El haber hablado de Jeffrey Dahmer ha sido de gran ayuda para poder comprender un poco la mente y el porqué de los actos de este terrible asesino. El caso de Jeffrey Dahmer es un claro ejemplo de cómo la motivación sexual, la necesidad de control y la gratificación pueden convertirse en una fuerza destructiva cuando se combinan con una mente perturbadora. Es una lección sobre la importancia de comprender y de abordar los primeros signos de comportamiento problemático. La intervención temprana sin duda podría evitar que estas fantasías se conviertan en realidades tan devastadoras. Gracias, Andrea, por ayudarnos a profundizar en este tema tan complejo y oscuro. Es aterrador, pero también es impresionante comprender estos comportamientos para poder prevenir futuros casos. Gracias a ti, Víctor, por abrir un espacio para este tipo de conversaciones.
A veces, enfrentarse a la oscuridad es la mejor manera de encontrar un camino hacia la luz. Esto fue Tras las huellas del mal, asesinos seriales. Nos vemos en el próximo episodio, donde nos sumergiremos en los oscuros rincones de la mente de uno de los asesinos más infames de los años 80, Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno. Más allá de sus crímenes atroces, exploraremos un aspecto que muchos pasan por alto, su traumática infancia. Acompáñanos mientras desentrañamos los horrores de su niñez y cómo el trauma infantil puede ser un factor crucial en la génesis de un asesino serial. Esto es Tras las huellas del mal, asesinos seriales. Y recuerden, el mal siempre deja huellas, pero depende de nosotros aprender de ellas. Hasta la próxima.